Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos acompañan hoy día, miércoles 2 de agosto. Estamos iniciando ya pues el octavo mes de este año 2023. El tiempo pasa muy rápido, pero damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad aún de seguir predicando el Evangelio, de enseñar, al mismo tiempo nos permite pues crecer en fe a nuestro Dios a través de las Escrituras. También nos permite conocerlo cada vez más. Gracias pues por acompañarnos todos los miércoles, donde realizamos pues pequeñas reflexiones, no las hacemos profundas, no las hacemos extensas, sino el propósito es hacerlo digerible, poder entender lo que las Escrituras nos hablan y pues tener un tiempo suficiente para poder meditar sobre ellas, aplicándolas a nuestra vida. Pues bien, vamos a continuar porque estamos meditando o leyendo las Escrituras del libro de Nehemías. Ya nos encontramos, hoy iniciamos el capítulo 9. Pero antes de hacerlo, siempre pues nos dirigimos y oramos a nuestro Dios para que nos dé la dirección que necesitamos para poder comprender las Escrituras. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Habla lo más profundo de nuestro corazón. Llévanos a un entendimiento, pero sobre todo también, Señor, oramos para que podamos aplicarla a nuestra vida. No queremos ser hombres religiosos, sino tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos conversando pues de que el pueblo de Dios se reunió después de haber acabado la edificación del muro y se pusieron a leer las Escrituras. Y al leer las Escrituras se dieron cuenta que deberían pues estar celebrando la fiesta de los tabernáculos, que deberían celebrarlo, porque el Señor dio instrucciones que deberían celebrar 7 fiestas, ¿no? Y estaban próximos pues a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces el pueblo pues obedeció y celebró esta fiesta de los tabernáculos, que incluía pues 7 días, ¿no? En todo ese tiempo el pueblo de Israel le seguía diariamente leyendo las Escrituras. Pues bien, vamos a leer ahora qué es lo que pasó, ¿no? Porque en este capítulo nos dice que después de la fiesta de los tabernáculos, pues el pueblo se reúne en ayuno y confiesa pues sus pecados e iniquidades. Siguen leyendo las Escrituras la cuarta parte del día y la otra cuarta parte pues confiesan sus pecados y adoraron a Dios. Este es uno de los efectos que produce las Escrituras. Vamos a leerlo. Está en Nehemías el capítulo 9, los versos del 1 al 5. Las Escrituras nos dicen: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar,
leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Abas, Asanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Este es un pasaje muy hermoso que nos hace ver lo que produce pues las escrituras en nuestro ser cuando nosotros nos acercamos humildemente a leer las escrituras. Vamos a entender un poquito la historia. Estos primeros versículos nos registran pues 3 acciones en cadena. En primer lugar nos dice que se apartaron, luego se pusieron de pie y la tercera, confesaron. Bien, vamos a hablar cada una de ellas. Dice que se apartaron de los extranjeros. Hay que entenderlo bien, entonces. No se apartaron físicamente, sino mediante un acto litúrgico que expresó su compromiso, pues, de mantenerse puros de las influencias nocivas de los otros pueblos. Y eso lo hicieron postrado ante Dios. O sea, reconocieron que estaban siendo influenciados pues por muchas de las acciones de las naciones vecinas, y entonces ellos decidieron pues separarse para que de esa manera podían mantenerse puros pues de las influencias de los otros pueblos. Después dice que se pusieron de pie, leyeron las escrituras, leyeron en voz alta por 3 horas. Quienes leyeron fueron los del linaje de Israel. O sea, el pueblo de Dios fueron los que se pusieron a leer las escrituras. Si tú eres pueblo de Dios, pues debemos hacer eso, leer las escrituras. Y luego dice que hubo confesión y adoración, que también duró 3 horas. El día de mañana vamos a ver desde los versículos del 5 al 38, vemos pues que esto sucedió entrelazado, ¿no? O sea, leían y confesaban sus pecados. Todo esto nos hace ver estos primeros 5 versículos. Pues bien, veamos unas aplicaciones prácticas para nosotros. Cuando nosotros examinamos cuidadosamente estos versículos, podemos ver claramente pues una ilustración de lo que pasa cuando una persona comienza a leer las escrituras. Para entenderlo, lo vamos a presentar de la siguiente manera, de una manera sencilla, que podamos pues meditar lo que pasa cuando un hombre se acerca a leer las escrituras. Podríamos decir que cuando un hombre pues se acerca, abre las escrituras, en el cielo algo pasa. El Padre Celestial
el Padre que lo ve todo, y Él en ese momento ve a alguien que lo está buscando. Entonces el Padre y el Hijo, que están sentados en el trono celestial, expresan y ven mucho interés en esta persona que va a abrir las Escrituras. Tal vez ellos hablan entre ellos sobre la forma en que participarán en el momento de la lectura de su palabra. Pero simultáneamente el Espíritu Santo también entra en acción, porque los tres son uno. El Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en la tierra, como que se acerca a la persona que está a punto de abrir la Biblia. La persona ora a Dios y le pide que le ilumine divinamente para entender su palabra. Esto es algo que realmente todos deberíamos hacer. Siempre acercarnos humildemente y decirle a Dios, hazme, ilumíname, hazme entender tu palabra. Y es que la palabra del Señor está expresada y también, pues, por donde podamos ver mucho significado, hay uno muy simple y también profundo, ¿no? Que nos invita siempre a reflexionar. Y solamente podemos llegar a lo que las Escrituras quieren decir en nuestra vida cuando nosotros, pues, le pedimos la ayuda al Padre Celestial. Dios, pues el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, se van a alegrar realmente de esa petición. ¿Por qué? Porque siempre Dios está dispuesto a iluminar la mente del que está dispuesto, pues, a escuchar su palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo como que se acerca al lector, ¿no?, de las Escrituras. Y recuerden que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Entonces Él se acerca como un paciente, pues, tutor o maestro, y se inclina, como quien dice, pues, al oído del lector de las Escrituras. Ahora, mientras los ojos del lector pasan por las Escrituras, como que el Espíritu Santo va susurrando al oído y le explica quietamente lo que esas palabras significan para la vida de hoy. O sea, no lo está considerando como un libro, pues, de historia o de algún acontecimiento que se dio y que de repente te puedes quedar sorprendido. No, lo interesante es que el Espíritu Santo nos tiene que susurrar y explicar quietamente, pues, lo que esas palabras significan aplicadas al día de hoy. Solo así. Entonces, el que está leyendo las Escrituras se da cuenta que hizo algo que de repente pensó o sintió. Y eso que hizo, que pensó o que sintió, fue como quien dice, pues, una ofensa a Dios, a ese Dios que lo ama tan incondicionalmente. Entonces, eso produce que el lector se entristezca. Su corazón comienza a quebrantarse. Y ahora, pues, entonces
se convierte en un arrepentido. ¿Por qué? Porque la lectura de la Biblia le ha mostrado la santidad de Dios y la lectura de la Biblia le ha revelado la pecaminosidad, su pecaminosidad, nuestra pecaminosidad. Entonces nos vemos sucios. El lector se ve pues como una persona diferente de la idea que uno tenía de sí mismo. Se ve de una manera distinta, ve a Dios más claramente. Entonces se arrepiente, pide perdón y experimenta el amor y la misericordia de Dios. Y después de ello ve pues de una manera diferente a su familia, ve de una manera diferente el trabajo que debe desempeñar y cómo debe vivir en este mundo. Siente una alegría sublime y entonces se postra y adora a Dios. Es lo que pasa. Miren, para hacerlo más digerible aún, vamos a poner un caso. Supongamos, pues, nosotros estamos leyendo las Escrituras, de repente estamos observando la vida de José y de repente vemos, pues, que sus hermanos, dice la Escritura, le tenían envidia. Entonces, inmediatamente, pues, uno aplicándolo a su vida, al día de hoy, se pone a pensar y dice, ¿cuántas veces yo, pues, he codiciado, he tenido envidia de las bendiciones que otros recibieron? Y me estoy comportando como los hermanos de José. Entonces eso entristece mi corazón y le pido perdón a Dios y le pido ayuda para que eso no vuelva a suceder. Eso va a motivar que cambie mi actitud. Me estoy viendo de una manera diferente. Me estoy viendo, pues las Escrituras han resaltado mi pecaminosidad y al mismo tiempo me hace ver la santidad de Dios y me lleva al arrepentimiento y pues experimento el perdón de Dios y salgo a vivir en mi trabajo, en mi casa y en el mundo pues de una manera diferente, tratando de no envidiar, de no codiciar. Para hacerlo más comprensible tal vez, otro ejemplo podemos leer o podemos poner cuando uno lee las Escrituras, o que en algún momento expreso siempre, ¿no? Cuando lees la vida de Abraham, y Abraham va a descender a Egipto y le dice a su esposa que si le preguntan quién es él, que no diga que es su esposo, sino su hermano. Entonces cuando uno lee eso, muchos tal vez piensan y dicen, mira que cómo obró este Abraham, ¿no? Y se ponen a criticar a Abraham, pero no se trata de criticar a Abraham, se trata de criticarte a nosotros mismos, o sea, de revisarnos a nosotros mismos. Y decir, por ejemplo, wow, ¿y yo cuántas veces he actuado de esa manera? He dado indicaciones a otras personas para que mientan, para que me favorezcan. Y hemos estado actuando incorrectamente. Entonces ahí el Espíritu Santo nos llevará también a pedir perdón para yo no actuar en mentira y sobre todo para no obligar a alguien. Porque tal vez de repente obligaste a tus hijos a mentir, a tu esposa a mentir,
O de repente si tú eres jefe obligaste a tu secretaria o a las personas que están a tu cargo a mentir. Y es pecado, entonces el corazón se entristece y también pides perdón. El Espíritu Santo susurrando a tu corazón lo que habla. O tal vez de repente estás leyendo el libro de Santiago. Y en el libro de Santiago nos dice que pues cuando oramos pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, dice la Escritura. Y entonces en ese rato, pues, o sea, el Espíritu Santo te lleva a revisar tu vida y te das cuenta que de repente todos tus pedidos al Señor han estado centrados de repente en tu trabajo, en tu carro, en tu departamento, en tu casa, en los diversos problemas, pero no ha habido una petición, esa petición que te hace crecer espiritualmente. Has estado centrado en tus deleites y no en lo que verdaderamente importa. Entonces uno, al leer eso, dice, wow, estaba orando así. Perdóname, Señor. No estaba pidiendo, por ejemplo, que me ayudes a comprender tu palabra. No he estado pidiendo de que me des la fortaleza de perseverar, de buscarte cada día, de tener una relación contigo. Perdóname, Señor, puesto que tampoco he estado haciendo la parte que me corresponde en cuanto a ir y predicar el Evangelio. Entonces, cuando uno se acerca a las Escrituras, que podemos ver que simplemente pues revela el estado de pecaminosidad de nosotros, lo que hemos hecho sale a la luz y debemos ser sensibles a ello, o sea, aplicarlo en nuestra vida. Es decir, y el Espíritu Santo pues es el que nos lleva a esa convicción de que lo que pensamos o lo que hicimos no ofendaron a Dios. Y eso nos lleva a pedirle perdón, a experimentar su amor, a experimentar su misericordia. Y entonces eso nos llevará a actuar de una manera diferente. Actuaremos diferente. Miren qué importante es, mis queridos hermanos, leer las Escrituras, pero sobre todo, pues no acercarnos como una obligación, como algo que debemos hacerlo, sino con un espíritu de humildad y decirle, Señor, habla a mi corazón, háblame, dime en qué estoy fallando, qué debo hacer. Y el Espíritu Santo susurrará a tu oído, te hará ver las cosas que de repente cometimos y nos llevará a una actitud de cambio. De esa manera, pues cuando salgamos, mirarán lo que Cristo, o sea, darás testimonio de lo que Cristo ya hizo por ti cuando tú aceptaste a Jesucristo. Y que hizo por ti, te declaró santo. Entonces demostrarás a los demás quién está en ti, llevando una vida justa, correcta, honorable y sobre todo una vida de fe, perseverando aún cuando las circunstancias estén adversas. Reflexionemos sobre eso, mis queridos hermanos. Una pequeña reflexión que te invito pues a revisarla y sobre todo te invito, mi querido hermano, a que puedas leer las Escrituras todos los días de tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Perdónanos porque muchas veces nos acercamos a tu palabra de repente basados en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia experiencia, y no llegamos a rescatar lo que tu Santo Espíritu nos habla, simplemente porque tomamos una actitud orgullosa. Señor, tú eres el que nos has dejado tu palabra, tú eres el autor. ¿A quién más podríamos acudir para que nos enseñe? Acudimos a ti humildemente, Señor, y te pedimos que en cada lectura de tu palabra podamos vernos a nosotros mismos y sobre todo que nos lleve a una actitud de cambio, a un arrepentimiento genuino. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los invito la próxima semana a que sigamos deleitándonos, reflexionando sobre este maravilloso libro, el libro de Nehemías. Buenas noches.